Hay algo que casi todo agricultor hace cada año. Y es exactamente eso lo que está matando el suelo. No es falta de trabajo. No es falta de inversión. Es todo lo contrario. El arado corta. El herbicida limpia. El fertilizante fuerza. Temporada tras temporada, el suelo es tratado como una máquina que necesita combustible. Y por algunos años, parece funcionar. Pero hay un dato que la industria prefiere no poner en la etiqueta. Según la FAO, en 2015, más del 33% de los suelos agrícolas del planeta estaban degradados. No por descuido, por exceso de manejo. Cuanto más controlas el suelo, más rápido pierde la capacidad de sostenerse solo. El agricultor trabaja cada vez más, gasta cada vez más, y cosecha cada vez menos. No porque sea perezoso, porque está luchando contra un sistema que no fue hecho para ser controlado. Existe una región en los Alpes austriacos, a 1.500 metros de altitud, donde el invierno dura meses y el suelo es rocoso e inclinado. Un lugar donde ningún técnico agrícola recomendaría plantar más que pasto. En ese lugar, un hombre producía cerezas, kiwis, trigo, hierbas medicinales y más de 70 especies diferentes. Sin riego artificial. Sin fertilizante comprado. Sin arado. Su nombre era Sepp Polzer. Y el gobierno intentó detenerlo. No porque estuviera destruyendo la tierra. Porque estaba haciendo algo que contradecía todo lo que los manuales decían que era posible. Y eso incomodaba. La pregunta que nadie podía responder era simple: ¿cómo funcionaba eso? La respuesta no estaba en ningún envase de insumos. Estaba debajo de sus pies todo el tiempo. El suelo no es un sustrato muerto esperando ser activado. Es un sistema vivo. Y los sistemas vivos no obedecen órdenes, responden a condiciones. Polzer no inventó una técnica nueva. Dejó de cometer los errores que todo el mundo sigue cometiendo. Y lo que le pasó a su tierra, después de eso, es algo que ningún vecino podía explicar. Para entender lo que hizo, primero hay que entender lo que enfrentó. A los 20 años, Sepp Polzer heredó una granja que nadie quería. Y tomó una decisión que casi lo llevó al tribunal. Rammstein, interior de Austria. Altitud media de 1.200 metros. Heladas entre octubre y abril. Suelo lleno de piedras. Laderas que dificultaban cualquier maquinaria convencional. El consejo de los vecinos era unánime: cría ganado, acepta los subsidios del gobierno, no intentes más que eso. La tierra no lo permite. Polzer escuchó. E hizo lo contrario. Empezó a excavar. No zanjas de drenaje, lagunas. Grandes, distribuidas por la ladera en puntos estratégicos. Después plantó árboles frutales en lugares donde nadie plantaría, mezclados con cereales, hierbas, arbustos. Sin filas. Sin orden visual. Dejó troncos caídos en el suelo. Dejó de arar. Dejó de usar herbicidas. Para cualquier técnico agrícola de la época, aquello parecía abandono. Para Polzer, era un proyecto. En 1962, el gobierno austriaco llegó a su propiedad con actas de infracción. Polzer no estaba siguiendo las normas obligatorias de manejo agrícola. La multa era real. La amenaza de intervención, también. Los inspectores exigían que retirara los árboles plantados fuera de los estándares. Que usara los herbicidas recomendados. Que arara el suelo antes de la siembra, como todos hacían. Él se negó. Pagó las multas de su propio bolsillo. Y continuó. Lo que sucedió en los años siguientes no estaba en el manual de nadie. Las lagunas que excavó empezaron a crear algo invisible, bolsas de aire cálido a su alrededor. El agua acumulada absorbía calor durante el día y lo liberaba por la noche, suavizando las heladas. Los árboles que plantó en lugares estratégicos cortaban el viento y retenían la humedad en el suelo. Los troncos en descomposición se convirtieron en hábitat para hongos. Los hongos alimentaban raíces. Las raíces sostenían la ladera. Cada elemento que parecía un error era una pieza de un sistema que él estaba armando a mano. Mientras los campos vecinos perdían productividad cada invierno riguroso, la granja Polzer producía cerezas a una altitud donde los cerezos no sobreviven, kiwis en los Alpes, trigo, calabazas, hierbas medicinales, hongos. Más de 70 especies en un terreno que los especialistas habían descartado. 30 años sin comprar un gramo de fertilizante. El suelo se volvió más oscuro, más profundo y más vivo cada temporada. Lo opuesto de lo que ocurría a su alrededor. Los mismos técnicos que vinieron a multarlo empezaron a volver con preguntas. Investigadores de universidades europeas fueron hasta Rammstein a intentar entender lo que estaba pasando. La respuesta no estaba en la superficie. Estaba en algo que la ciencia convencional tardó décadas en tomar en serio. Lo que Polzer había hecho, sin saber nombrarlo, era recrear las condiciones que el suelo necesita para funcionar solo. Debajo de cada metro de suelo saludable, viven más organismos que seres humanos en la Tierra. Y probablemente estás matando a todos ellos. No es exageración. Un solo gramo de suelo vivo contiene entre 100 millones y 1.000 millones de bacterias. Kilómetros de filamentos de hongos invisibles. Ácaros, nematodos, colémbolos. Una ciudad entera funcionando en silencio. Este sistema tiene un nombre: red trófica del suelo. Y hace algo que ningún fertilizante del mundo puede replicar con eficiencia. Transforma materia muerta en nutrientes vivos, en la forma exacta y en el momento preciso que la planta necesita. Cuando aras el suelo, cortas esa red en pedazos.
Cuando aplicas herbicida, eliminas parte de los organismos que mantienen el equilibrio. Cuando usas fertilizante sintético en exceso, las bacterias que harían ese trabajo de forma natural dejan de trabajar, porque el nutriente ya está listo. Con el tiempo, el suelo pierde la capacidad de alimentarse solo. Es como tomar antibióticos todos los días sin estar enfermo. Al principio parece que estás protegido. Después, cuando realmente los necesitas, el sistema ya no responde. Holzer, sin usar el nombre científico, había recreado las condiciones para que esa red funcionara. Las lagunas que excavó no eran simples reservorios. Creaban microclimas locales. El agua acumula calor de forma mucho más eficiente que el aire. Por la noche, cuando la temperatura baja, las lagunas liberan ese calor lentamente, elevando la temperatura del entorno entre 2 y 3 grados. En altitud, esa diferencia significa la frontera entre que una planta sobreviva o muera por las heladas. Los árboles plantados en mezcla no eran decoración. Investigaciones publicadas en la revista Science of the Total Environment muestran que los sistemas agroforestales, donde árboles conviven con cultivos, aumentan la retención de agua en el suelo hasta un 40% comparado con el monocultivo. Las raíces a distintas profundidades rompen la compactación. Las hojas caídas se convierten en materia orgánica. La sombra regula la temperatura de la superficie. Los troncos en descomposición en el suelo, que los inspectores querían que retirara, eran hábitat para hongos micorrízicos. Esos hongos forman una red subterránea que conecta raíces de plantas distintas, transfiriendo agua, fósforo y señales químicas entre ellas. Un bosque se comunica a través del suelo. Holzer había recreado eso en una granja. Y la topografía inclinada, que parecía una desventaja, se convirtió en herramienta. Las terrazas que construyó en las laderas funcionan como esponjas. El agua de lluvia, en lugar de escurrir y arrastrar suelo, se infiltra. Se queda. Alimenta el nivel freático local. Reduce la erosión. Estabiliza el microclima. Cada decisión que parecía extraña tenía una lógica ecológica detrás. No romanticismo, física, biología y química del suelo trabajando juntas. La ciencia tardó en confirmar lo que Holzer había probado en la práctica. Pero cuando lo confirmó, la conclusión fue directa. El suelo no necesita más insumos. Necesita menos interferencia en los procesos que él ya sabe ejecutar. La pregunta ahora es, ¿cómo aplicar esto sin una granja en los Alpes? No necesitas una granja en los Alpes. Necesitas dejar de hacer 3 cosas que destruyen el suelo cada año. Lo que Holzer construyó en décadas tiene principios simples. Principios que funcionan a cualquier escala, de 1 hectárea a 1000. El problema no es el acceso a la tierra. Es el acceso a la lógica correcta. Estos son los pasos que él aplicó. En el orden que importa. Paso 1: deja de arar donde no es necesario. El arado destruye la estructura que los hongos y las bacterias tardaron años en construir. Antes de tocar el suelo, pregúntate, ¿qué estoy rompiendo aquí? Paso 2: cubre el suelo. Siempre. Paja, hojas, troncos, cualquier materia orgánica. El suelo expuesto pierde humedad, temperatura y vida en horas. La cobertura es el seguro más barato que existe. Paso 3: diversifica lo que plantas en el mismo espacio. Raíces a distintas profundidades rompen la compactación. Plantas diferentes intercambian nutrientes a través del suelo. El monocultivo es eficiente a corto plazo y frágil a largo plazo. Paso 4: usa la topografía a tu favor. El agua que escurre arrastra suelo consigo. Cualquier intervención que haga infiltrar el agua, una curva de nivel, una terraza simple, una laguna pequeña, multiplica la productividad sin costo de insumos. Paso 5: observa antes de actuar. Holzer pasaba horas caminando por el terreno antes de tomar cualquier decisión. El suelo muestra lo que necesita, si sabes qué observar. El error más común es querer resultados rápidos en un sistema que opera en ciclos largos. Un suelo recuperado no sucede en una cosecha. Sucede en 3, 5, 10 años. Pero cuando sucede, no retrocede. Holzer pasó décadas siendo llamado loco. Hoy, proyectos basados en los principios que él aplicó existen en más de 40 países. No porque haya convencido a nadie con discursos. Porque su suelo lo demostró antes que cualquier palabra. Hay un patrón en todo esto. El agricultor que menos interfiere en el suelo, a largo plazo, es el que más cosecha. No porque trabaje menos. Porque trabaja en el lugar correcto, que es entender el sistema antes de intentar controlarlo. La naturaleza no necesita permiso para funcionar. Necesita que dejes de interrumpir lo que ella ya sabe hacer. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que la mayoría nunca va a descubrir. La pregunta ahora no es de conocimiento. Es qué vas a hacer con él en la próxima temporada.